día de la ira de Dios. El día de la ira de Dios. Dice la Biblia en Isaías 2, versículo 8 en adelante: además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia del hombre será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Desde el inicio de la creación del universo, Dios tuvo tres opciones en la forma de crear. La primera, no pudo siquiera haber creado nada. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hubieran podido seguir sin la participación ni la entrada del tiempo en el universo, ni en la dimensión en la que Dios vive, eternamente, sin ángeles, sin querubines, sin absolutamente ninguna criatura más que ellos, simplemente porque Dios no necesita a nada ni a nadie. No necesita ni siquiera de nuestra adoración. Escuchen lo que les acabo de decir. No necesita ni siquiera de nuestras alabanzas. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, es para nuestro propio beneficio. Y esto es algo profundo, algo maravilloso, porque Dios es un Dios, ¿verdad?, tan perfecto que no necesita nada. En segundo lugar, Dios pudo haber creado un universo donde no hubiera el mal, donde jamás hubiera una criatura llamada Luzbel haberse revelado, donde no hubiera permitido la entrada de la maldad y la existencia del mal en su universo. Y en tercer lugar, Dios pudo haber creado también, y fue la opción que Él escogió, crear un universo y crear criaturas que deliberada y voluntariamente escogieran las criaturas que Él creó, adorarlo voluntariamente, reconocerlo voluntariamente y rendirse a Él voluntariamente. De estas tres opciones, estoy seguro que muchas personas soberbias intelectualmente hubieran dicho: pues yo, si hubiera sido Dios, no hubiera escogido nada. Bueno, las personas que han optado por la primera opción, la respuesta filosófica es la siguiente: tú nunca podrás comparar la nada con lo algo. Esto fue lo que Job dijo en Job capítulo 3. ¿Por qué mejor no morí en la matriz de mi madre? ¿Para qué nací? ¿Para qué creaste al hombre lleno de sinsabores y lleno de lágrimas? ¿Y para qué? Para todos los sufrimientos que tenemos que atravesar. Nosotros pensamos, al atravesar este valle de sombras y de lágrimas, que hubiera sido mejor no haber nacido, ¿no es cierto? Y es absolutamente lógico. O sea, Dios no se enoja porque tú digas, como Job tampoco, jamás Dios vio que se enojó contra él porque él hubiera hecho esas preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hizo en la actitud y en el espíritu adecuado. Entonces, cuando nosotros preguntamos ¿por qué no nacimos? ¿Por qué mejor no creó Dios nada? Porque no podíamos nosotros ni siquiera comparar si hubiera sido mejor no nacer que nacer.
La nada con lo algo es una imposibilidad filosófica. En segundo lugar, si tú dices, si hubiera sido Dios, yo hubiera creado y nunca hubiera permitido que hubiera mal, que siempre estuviéramos en Reino Aventura, siempre en Disneylandia, siempre con palomitas, siempre contentos, sin nadie me robe, sin que nadie crímenes, sin que secuestros, sin rebelión, sin demonios, un mundo maravilloso y precioso, el mundo de las caricaturas. Y este mundo, si así hubiera sido, y si tú hubieras sido Dios, hubiera sido un mundo de robots. Un mundo de criaturas automatizadas, donde todos trabajaran, nada más se les daba la cuerda y actuaran de esa forma en la que ya no podían ellas en sí mismas tener una libertad, porque la libertad, siempre para que haya libertad, implica dos caminos. No puede haber libertad cuando hay solamente un solo camino. Y Dios, en su infinita sabiduría, que sobrepasa nuestros pensamientos y sobrepasa absolutamente nuestros caminos, escogió crear un universo. Y en el momento en que Dios decidió que en el universo que Él había creado entrara o se le permitiera la existencia del mal, en ese momento Dios estaba tomando un riesgo. Y cuando aquí los filósofos y los intelectuales, aquí los teólogos, estamos tratando de buscar y cuál es la razón de la existencia del mal y por qué permitió Dios al diablo esto y aquello, los filósofos se quedan en sus filosofías, como Jean-Paul Sartre, como Carlos Sagan, como Friedrich Nietzsche, como Ingersoll, como Freud, como Carlos Marx, como Carlos Darwin, que negaron a Dios finalmente. Todos ellos se quedan totalmente en Babel, se quedan en las tinieblas, no entienden nada, porque para poder atravesar el velo que nos cubre, para poder ir más allá de nuestra finitud y la capacidad pensante que Dios nos ha dado, necesitamos que algo de arriba de nosotros nos destape la calabaza y pueda un rayo de luz que no venga de Sócrates, ni de Demóstenes, ni del gurú, ni del Dalai Lama, ni de los líderes religiosos, que no venga de ningún ser humano. Un rayo de luz que venga de aquel que nos hizo, para que Él traspase el entendimiento que tenemos y nos comience a iluminar y nos comience a hacer entender las razones de su creación. El capítulo más profundo que existe en el Nuevo Testamento es Efesios capítulo 1. Es el capítulo más profundo que existe. Y ahí hay un versículo que dice: Dios nos dio a conocer a nosotros, los cristianos, a los santos, el misterio de su voluntad. O sea que, ¿por qué quiere Dios las cosas que quiere y por qué las hizo así? Nadie las va a poder entender más que nosotros. Y aún dentro de nosotros, los que nos llamamos los creyentes, los que han alcanzado la madurez. Porque no todos los que se dicen creyentes ni siquiera todavía entienden el Evangelio de Juan, menos Ezequiel y menos Apocalipsis. Entonces es importante que nos ubiquemos en esta perspectiva para poder comprender que la existencia del mal, el mal no lo creó Dios. Dios no creó al diablo. Él creó a un querubín protector, Ezequiel 28, Isaías 14, perfecto, maravilloso, con unas cualidades increíbles, lleno de sabiduría, y el diablo se hizo diablo. Dios no lo hizo diablo, Él se hizo diablo en el momento en que rechazó a Dios. La palabra diablo significa el adversario. Se convirtió en el adversario número uno, en el enemigo público número uno del universo. Es lo que significa diablo, el enemigo público número uno del universo. Entonces Dios permite esta entrada, esta rebelión, dicen en Efesios 2 y luego dice también en Romanos, para mostrar, después de que acabe todo esto y que vengan los juicios y que resucitemos en cuerpos nuevos y en cuerpos glorificados, que podamos decir ya con el cuerpo glorificado, voltear para atrás. Mi vida, me morí a los 60 años, me morí a los 70 años, comparado con las glorias que en nosotros se han de manifestar, esos 60 años o 70, 80 años que sufrimos, dice Romanos 8, no son comparables con lo que nos espera. Será simplemente, como dijo un día la Madre Teresa, como haber pasado solo una mala noche en un hotel.
comparado con 20 años de vivir en el Hotel Princess de Acapulco. Así que esa es la comparación que la Biblia nos hace para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en el tiempo que existe, que es el cosmos que ahorita tenemos, que es finito, y que un día para Dios son 1000 años y 1000 años para un día, porque para Dios no existe el tiempo, para nosotros se nos hace ya, Dios, sácame de este cascarón. ¿Qué es la muerte para el cristiano? La muerte es nuestra liberación. Estamos ahorita aprisionados. Tu alma y tu espíritu, mi alma y mi espíritu están dentro de una cárcel que se llama el cuerpo. Aquí estamos prisioneros dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué estamos prisioneros? Porque nuestra alma no puede salir, nuestro espíritu no puede salir más que a través de la oración. Más que a través de la oración. Con la oración salimos y hacemos contacto con la otra dimensión, la eternidad de Dios. Pero mientras tanto estamos aquí presos, y este cuerpo en el cual es nuestra envoltura todos los días se está degradando. Hay una desintegración celular cada segundo en nuestro cuerpo, cada vez envejecemos más, perdemos más los movimientos de los pulmones, del estómago, el oído, la vista, y nos volvemos a ser chiquitos otra vez a los 80, 90 años. Nacimos chiquitos y salimos del capullito y crecemos en la juventud, y otra vez comenzamos, va para atrás otra vez, chiquitos, y regresamos otra vez en la vejez a ser niños otra vez, donde nos tengan que volver a cuidar. Y esta es la forma en la que la Biblia describe la vida humana, como un haz de luz, como el vapor que aparece y se desaparece de repente, como un día en la existencia de la eternidad. Entonces, cuando comenzamos a entender esto, entendemos por qué la Biblia nos habla. Que aunque Dios permitió la rebelión, y actualmente todavía Dios no encierra al diablo, y siguen los dictadores, y siguen las tensiones, y siguen los soberbios políticos, los soberbios filósofos, los soberbios criminales, sigue la gente creyendo que puede hacer lo que quiera, hay un día del juicio. Dios ha escogido y determinado un día en el cual juzgará a este mundo con justicia, dando fe, dice Hechos 11, 33 al 35, dando fe a todos con haber levantado a su Hijo de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es la evidencia de que Dios te va a juzgar y que Dios nos va a juzgar. El hecho de que Cristo haya resucitado de los muertos nos habla que hay vida después de la vida, que con esta vida no acaba todo, y que vamos a entregar cuentas todos, te burles o no te burles, te rías o no te rías. En este momento mastiques chicle y veas despectivamente así, pues será o no será. No importa tu actitud, la Biblia lo dice. No importa que tú lo creas o que no lo creas, Dios lo estableció en su palabra, y el día de tu muerte verás y descubrirás que era verdad. Y Dios te da esta oportunidad hoy que tú nos estás escuchando, para que tú te vuelvas a Dios, para que reconozcas a Dios en tu corazón y para que te humilles delante de Él, y ya no vivas solamente para este mundo que va a pasar con sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre Celestial permanecerá para siempre. En estos últimos días, antes de que estos juicios que vamos a estudiar en esta mañana caigan sobre este planeta, la Biblia profetizó hace cientos de siglos por medio de sus profetas hebreos, en este caso particular de Isaías, que versículo 8, que la tierra estaba llena de ídolos y todos inclinándose ante lo que fabricaron sus dedos. La idolatría no es simplemente construir una forma de un ser humano, ponerle Juan Diego a la estatua, inclinarnos delante de él, porque la idolatría, esa es la actitud externa de la idolatría. Hay muchas personas que nos escuchan en esta mañana que no se inclinan ante ninguna estatua, ante ningún ídolo. Sin embargo, dentro de su corazón no se inclinan ante Dios. Y el hecho de que no te inclines ante el único, ¿qué significa inclinarte? Significa reconocer en mi corazón, humillarme en mi corazón, que de Él vivo, existo, por Él respiro, por Él tengo la vida, Él me ha dado lo que tengo, Él me lo puede quitar, Él me la puede dar, etcétera, etcétera.
determinar que yo necesito someterme a sus leyes, a sus mandamientos, que yo no soy Dios, inclinarme al único que merece la gloria y la sabiduría en el universo, que es Dios. Si cualquier persona no se inclina, no respeta, no se somete, no se rinde al único Dios vivo y verdadero, en su corazón tiene un ídolo, y tal vez ese ídolo seas tú mismo, porque solo te respetas a ti mismo. Tú pones las reglas para vivir. Tú determinas lo que es bueno y lo que es malo. En tu corazón tú eres el que dices: yo no me someto a nadie, yo no quiero que me vengan a dar sermones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú eres tu Dios. Porque has determinado que tú vas a poner las reglas y que tú vas a determinar cómo vivir. Y antes de que venga Cristo, también lo dice en Mateo 24, 25, 32 en adelante, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y la gente se encontrará comprando, bebiendo, dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea que cuando Cristo venga, la gente, no hay nada de malo en comprar, no hay nada de malo en casarse, no hay nada de malo en comer, no hay nada de malo en viajar, mientras tengas a Dios en tu corazón. Entonces la gente va a tratar de vivir como si la vida la tuviéramos comprada para los próximos 100 años, va a comenzar a hacer cosas, jajaja, jojojo, jijiji, placeres, adulterios, homosexualismo, robos, crímenes, secuestros, porque esta es la única vida que tenemos y vamos a tratar de disfrutarla lo más que podamos. Esta es la existencia de los seres humanos antes de que Cristo venga. Vean ustedes lo que en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo escribió acerca, tal vez, de esta generación, sin duda, que tú y yo estamos viviendo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Dice Pablo: también debes saber esto, que en los postreros, ¿qué cosa? Esta palabra, ¿verdad?, significa en los últimos días vendrán, o sea, dice Pablo, ahorita estamos bajo el gobierno romano y estamos sufriendo persecución, pero déjenme decirles algo: en los últimos días, esos sí serán peligrosos. Y esta palabra peligrosos, chalepos, en el griego, significa violentos, agresivos, amenazadores. Vienen sobre el mundo tiempos violentos. ¿Y quién puede negar esto? La violencia llena nuestras calles, la violencia llena Oaxaca, la violencia llena el Medio Oriente, la violencia llena Europa, París, Francia, incendiando los camiones, Estados Unidos. La violencia existe en el Asia, bombas a las embajadas, etcétera, etcétera, grupos terroristas radicales. Por todos lados vemos el aumento de violencia. El mundo se encuentra ahorita atemorizado, se encuentra aterrorizado, se encuentra bajo el dominio del temor, del miedo. En España volando los trenes, en Inglaterra volando los trenes, etcétera, etcétera. Estos son los tiempos que Pablo dice que van todavía a agravarse. Y a continuación describe por qué estos tiempos violentos: por el carácter que el ser humano va a manifestar antes de que venga Cristo. O sea, de acuerdo a la Biblia, santos de Dios, el ser humano se va a degradar más y más y más y más en su carácter, Y vean ustedes que habrá hombres amadores de sí mismos. Esta es la primera característica que encabeza la lista que Pablo nos da: amadores de sí mismos. Los seres humanos llegarán solamente a amarse a ellos. Pues si no soy feliz en mi matrimonio, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque yo quiero ser feliz. O sea, en lugar de que diga: yo no me casé para que yo sea feliz, yo me casé para hacerte feliz a ti. En eso consiste el amor, no en que lo hayamos amado, sino en que Él nos amó primero y se entregó por nosotros en una cruz. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora los divorcios son, ¿verdad? Los niños, nos repartimos con el juez, y a ver a quién le toca a Pepito y a ver a quién toca a Carmelita. Amadores de sí mismas, amadoras, solamente piensan en ellos. Es una generación de seres humanos que solo piensan en sus intereses. Los gobernantes llegan a un puesto político y solamente piensan en ellos, en sus intereses, en su imperio, en lo que van a sacar cuando salgan. Es lo único que gobierna sus pensamientos. Hombres amadores de sí mismos.
Hombres que se pasan una hora en el espejo haciéndose caireles. Avaros. La avaricia va a aumentar. Guarda más y más y más y más y más debajo del colchón y más debajo del colchón. Es la única forma de protegerme contra el futuro. Al contrario de lo que la filosofía mundana dice, la Biblia dice: no guardes donde el orín y la polilla corrompe, sino guarda y haz tu tesoro en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen, y será seguro tu tesoro, porque como formes tu corazón, así es tu vida. ¿Quieres de veras asegurarte una vejez? ¿Quieres asegurarte un futuro donde verdaderamente no vayas a padecer problemas económicos? Invierte en el reino de Dios. Todo lo que puedas invertir en el reino de Dios, inviértelo ahora, para que mañana tengas tu cosecha. Hombres avaros, mujeres avaras, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ya que hijo no se le pone al brinco a su papá y a su mamá, ya que hijo no insulta actualmente a su mamá, ya quiénes son los hijos que ya el fin de semana ya no llegan a dormir a la casa, porque ya es normal. La rebelión contra la autoridad va a aumentar, sin afecto natural, implacables, calumniadores, etcétera, etcétera. Y en 1 Timoteo capítulo 4, antes de segunda, dice el capítulo 4 de 1 Timoteo, el Espíritu dice claramente también que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. No todos, dice algunos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo comienza uno a salirse del camino? ¿Cómo comienza? Porque apostatar significa salirte del camino de la verdad. ¿Cómo comienza tu vida a comenzar a alejarse de Dios y abandonar a Dios? Cuando comienzas a escuchar otras voces que no es la voz del Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Ya tengo 3 o 4 días que no tengo comunión con la palabra de Dios ni con mi Señor en la Biblia. Ya tengo una semana que voy solamente el domingo a escuchar el mensaje, ya no oigo cassettes, ya no oigo la palabra de Dios. Y me están hablando en mi escuela, me están hablando mis amigas en el salón de belleza, me están hablando todos mis parientes, mi cuñada, voces que no vienen de Dios, de personas que no son cristianas. Y todas esas voces que nos hablan todos los días tienen el propósito de alejarnos de Dios, de meterte rollos. Ay, no seas santa, porque ya tienes 30 años y sigues siendo virgen. Qué tonta y qué bruta eres. A los 30 años ser virgen, para lo que al mundo parece algo inconcebible, incongruente, para Dios es la virtud más grande que una mujer pueda tener, su virginidad. Pero las voces de los filósofos, las voces de las películas, las voces de tus amigos son los espíritus de demonios que estás escuchando y los que van a hacer que te salgas del camino. Escuchando voces, los demonios hablan, no audiblemente, como tampoco Dios habla audiblemente. Dios nos habla a través de la Biblia, el diablo te habla a través de las personas, de tus maestros, de tus amistades, de muchos políticos, etcétera, etcétera. Y tú tienes que aprender a reconocer esa voz de quién viene. Regresamos a Isaías y vemos que en segundo lugar, no solamente la gente estará concentrada en la idolatría, sino que también la gente, dice la Biblia en el versículo 9, se va a encontrar en un punto tan alejada de Dios, como ya lo estamos viendo, que no querrán ya arrepentirse. Y se ha inclinado el hombre, Isaías 2:9, y el varón se ha humillado, o sea, se ha humillado ante sus ídolos, por tanto, no los perdones. Si comparamos esta escritura con Apocalipsis capítulo 9, donde se nos describe el juicio de las trompetas, que ya es la ira de Dios al final de la humanidad, el Espíritu Santo nos describe la condición de la humanidad, tal como lo hizo 750 años antes que Juan, el profeta Isaías. Dice Apocalipsis 9, versículo 20 y 21, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así, ¿qué cosa? Se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
y no se arrepintieron. Por segunda vez se pone énfasis. Y no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación e hurtos. Esta es la condición del ser humano, que llega un momento en tu vida donde hay una línea y llegas exactamente a la línea donde ya no te regresas. Ya Dios te habla y te habla y te habla hasta que llegas a una línea que solo el Espíritu Santo conoce, y al llegar a esa línea le dices a Dios: he decidido que por favor no me sigas hablando. ¿Y qué haces? Cruzas la línea del no arrepentimiento. Esta línea fue la que el faraón de Egipto cruzó, y cuando una persona cruza esta línea del no arrepentimiento, Dios a esas personas que Él sabe que ya atravesaron el límite, la frontera donde no se van a volver a ir, dice en 2 Tesalonicenses, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se gozaron en la injusticia. Cuando vio Dios que Faraón cruzó esa, endureció Dios a Faraón. Y luego, ¿por qué endureció Dios a Faraón? Porque antes ya Faraón había decidido no creer a Dios. Por eso Dios lo endurece. Y es el momento más peligroso y el juicio más grande que una persona pueda tener. Que tú en este momento oigas la voz de Dios y seas insensible. Que estés tan endurecido en tu corazón. Ustedes que nos ven por la televisión también, y que no sientas ahorita la conciencia del Espíritu Santo que te dice: arrepiéntete de tus pecados, vuélvete de tus pecados, no sigas por el camino que estás viviendo, no sigas practicando los pecados que estás pecando, porque puedes llegar a esa línea del no arrepentimiento. En Proverbios 29:1 dice: el que reprendido endurece la cerviz, ya no habrá después medicina para él. En Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9, dice el apóstol: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Cuál es ese día de la ira de Romanos 2:5? El día de la ira de Isaías capítulo 2, el día cuando Dios viene a juzgar el mundo. Están atesorando, están amontonando más y más y más ira para ese día y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En tercer lugar, dice Isaías, versículo 10, 19 y 21 del capítulo 2, Isaías 2, 10, 19 y 21, que en estos últimos tiempos, antes de Cristo, habrá terror, pánico y las gentes desesperadas por las cosas que acontecerán. Dice el versículo 10: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Ahorita la gente se esconde en las discotecas. Al meterte en una discoteca te estás escondiendo de Dios. Se esconde en los table dance, se esconde en las cantinas, se esconde con las mujeres, se esconde en una noche ilícita con una mujer que no es tu esposa, con un hombre que no es tu esposo, se esconden en el sexo, se esconden en los tranquilizantes, se esconden en el alcohol, andan buscando huir de Dios. Pero cuando Él venga, ya no se van a poder esconder, se van a esconder, dice la Biblia, en el polvo, van a querer meterse en la tierra, no van a soportar el momento en que vean a Cristo viniendo con sus ángeles y con nosotros a este mundo. No van a soportar y decir: es verdad, y se van a jalar los pelos, no van a saber qué hacer, y va a ser tan fuerte la santidad que va a desplegar y la gloria que va a desplegar Jesucristo con sus ángeles y con los caballos que trae detrás de Él, que la gente no va a soportar ver la luz. Si ahorita dices: no me hables más de Dios, no me hables más de la Biblia, es porque tus chamucos que tienes dentro, tus demonios que tienes dentro, así es como te ponen, te alteran, te vuelven irritable, te vuelven desvergonzado, te vuelven cínico, cínica. ¿Por qué? Porque no quieres las cosas de Dios. Dice la Biblia que la gente va a buscar escapar escondiéndose en las cuevas. Dice en Lucas capítulo 21, el Señor Jesucristo hablando de estos días también con sus propias palabras. Dice Lucas capítulo 21. Versículo 25 y 26: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. ¿Estás ahorita angustiado?
¿Estás ahorita deprimido? ¿Estás ahorita desesperada? Esto es Disneylandia comparado con lo que viene. Sígame con mucho cuidado. Si ahorita no has podido gobernar un estado dentro de ti de paz, si no has podido gobernar la angustia ahorita en tu vida, la preocupación, el estrés, mi dinero, mi renta, mi herencia, y estás así, y no levantas tus ojos al cielo, aquel que dice, no te dejaré ni te desampararé. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no, ¿por qué se afanan por su vida? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de comprar? ¿Qué han de beber? ¿Qué no ven que los pajarillos que mi Padre los creó y no murió por ellos en la cruz, los alimenta todos los días? Una vez Cristo estaba predicando un sermón tremendo y de repente se acerca un hombre y le dice, Señor, parte mi herencia, ayúdame a partir la herencia con mi hermano. Comenzó a tratar de decirle a Cristo, Señor, ahorita tú tienes tus pensamientos en el cielo, tú estás predicando la palabra de Dios, pero ahorita mis pensamientos no están en lo que tú estás predicando, ahorita mis pensamientos están en mi casa, en mi renta, en mi herencia. ¿Es así tu vida también ahorita que escuchas la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes están escuchando la palabra de Dios, pero no la están escuchando? Tus pensamientos están en tu novia, están en tu dinero, están en el banco, están en las cosas materiales. Y Dios, dice el Salmo 139, conoce aún desde lejos nuestros pensamientos. Él sabe dónde está tu corazón. Y esa falta de concentrarte en la palabra de Dios, de darle interés a las cosas del reino, es lo que te hace vivir estresado, estresada, angustiado, porque Dios se hace a un lado, porque dice 1 de Pedro capítulo 1, Él guarda con su poder a los que viven por fe. La fe nos guarda mediante el poder de Dios. Deja de creer en Dios, deja de confiar en Dios y ocúpate en pensamientos más materiales que espirituales, y el estrés y la angustia y la úlcera y la enfermedad vendrá a tu vida. Esto es una ley inexorable. El mundo entero será totalmente humillado con la presencia del Señor. Noten ustedes, dice, vamos a acabar aquí en Lucas, habrá señales en el sol, angustia de las gentes, confundidas a causa, yo podría traducir aquí, de los tsunamis. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. De repente, en un minuto, el tsunami que azotó cerca de Jakarta, allá cerca del Asia, a más de 300,000 personas. Las borró así, como si agarras un pizarrón y borras todo lo que está escrito con un borrador. Así viene la muerte. De repente, 300,000 almas fuera, vámonos allá a la eternidad. Así es como viene la muerte, porque está establecido que muramos una vez y después el juicio. Dice la Biblia, y desfalleciendo los hombres, versículo 26, Lucas 21, 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Por si no fuera poco, aparte de los tsunamis, aparte de tu vida estresada, aparte de todas tus angustias y de todas tus preocupaciones, te van a comenzar a caer bolillos en la cabeza. Dice en Apocalipsis 9, granizos de este tamaño que pesan como 25 kilos, por si fuera poco. Y por si fuera poco todavía van a comenzar a moverse, a salirse de sus órbitas los planetas. Y el mundo el mundo que existe en este momento, gracias a Dios que la iglesia ya no va a estar aquí. See you later, alligator. Y las gentes que se queden podrán comprobar que era demasiado tarde venir a Cristo. Por eso hoy te habla el Espíritu Santo y te dice, ven a la cruz. Hoy que tu corazón está preparado, no me desprecies. Hoy que yo te estoy hablando, no endurezcas tu corazón. Ven a la cruz. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu decisión. Dice, regresamos a Isaías, y dice el capítulo 2, versículo 11, que la característica más grande que el ser humano va a manifestar, la actitud más negativa que el ser humano va a manifestar antes de que Cristo venga, es la soberbia. Vean ustedes en el versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia será humillada. Versículo 12,
Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Versículo 17, la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado. O sea, antes de que venga Cristo, que ya todo este mundo que estamos viviendo, el siglo XXI, es la preparación, el ser humano le encanta a exaltar al ser humano, y el único que debe ser exaltado es Dios. Ahorita estamos todos nosotros, ¿verdad?, recibiendo reconocimiento unos de otros. Dice Cristo, por eso no me siguen, porque aman más la gloria que proviene de los hombres que la gloria que proviene de Dios. El ser humano busca desesperadamente que le reconozcan. ¿Qué no saben que yo estoy aquí? ¿Qué no saben? ¿Por qué mandaron a ese misionero? Yo debía haber ido en lugar de ese. ¿Por qué nombraron a ese pastor? Yo era mucho mejor que él. ¿Por qué está cantando que tiene voz de perico de África? Yo debería estar cantando mejor que ella. Y siempre estamos con esa envidia, con ese carácter tan feo y tan ruin, tan despreciable, que impide al Espíritu Santo que se pueda manifestar a través de tu vida o de mi vida. Es horrible cuando nosotros comenzamos a tratar de exaltarnos nosotros. Y es la historia del ser humano. Ayer les decía en el desayuno de el surgimiento del anticristo, desde Caín, que se quiso exaltar, luego la torre de Babel, hagámonos un nombre, o sea, exaltarnos nosotros, y después los imperios romanos, los asirios, los sumerios, los egipcios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después en el siglo XX, Hitler, Mussolini, Idi Amin, Mao, Hussein, etcétera, etcétera, y actualmente otros presidentes y dictadores que están, ¿qué cosa?, exaltándose. Jesús dijo, los hombres de la tierra y los políticos y los gobernantes se enseñorean de ustedes, pero entre ustedes no debe ser así. Esta es la característica del hombre, autoexaltarse, tratar de sobresalir sobre los demás, tratar de encontrar ese poder, sentarme en la silla presidencial a como dé lugar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo ambiciono. No me importa el pueblo, me importo yo. No me sacrifico yo en lugar de que México avance, no, yo quiero eso. Y eso es lo que Dios odia. Dice en Romanos 3, el que resiste a la autoridad. Cuando Dios nombra en un país a un presidente que es del PRD, que es del PAN o que es del PRI o del partido al que tú pertenezcas, te tienes que cuadrar. Porque no hay autoridad. Romanos 13 si no es de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando Dios puso a Nerón en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, a Nerón, los césares romanos que Dios permitió que gobernaran, no encuentras una palabra en la Biblia en contra del gobierno. No dice en la segunda carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, cristianos oren para dar un pinochetazo. Dice Pablo, dice Pedro, oren por sus gobernantes. No importa quién esté en la silla, oren por ellos. Esa es la responsabilidad de nosotros. Dejémosle a Dios el control de los corazones de los hombres. Pero una vez que Dios sienta a una persona dentro de una autoridad, en ese momento, aunque no me guste, me tengo que cuadrar, porque tengo que ver detrás a Dios. Y resistir la autoridad es resistir, y dice la Biblia, acarrea juicio el que resiste a la autoridad. No son palabras mías, son palabras del apóstol Pablo en Romanos 13, del 1 al 6. Y tenemos que entender esto. Dios odia la altivez, Dios odia la soberbia, Dios odia el autoexaltamiento. Y en la advertencia final, en el versículo 22, dice Isaías 2:22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. Después de que estos juicios vienen tan terribles sobre el mundo, todos estos juicios los pueden ustedes oír. Tenemos grabado todo el libro de Apocalipsis. Tenemos 100 conferencias de Apocalipsis en 3 discos MP3, los pueden ustedes conseguir. Ahí detallo claramente los sellos, las trompetas y las copas, con detalle, versículo por versículo. Pero aquí Isaías nos da un panorama general. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. No participemos, no permitamos que ninguna institución humana, llámese filosófica, llámese cultural, que contradiga los principios de la palabra de Dios, ejerzan influencia en nuestra manera de pensar. Colosenses 2:8. Mirad que nadie los engañe
por medio de filosofías y de huecas sutilezas conforme a las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirar significa, ponte abusado cuando vas a una librería y comienzas a hojear a Carlos Sagan, cuando comienzas a hojear a Nietzsche, cuando comienzas a hojear a Freud, cuando comienzas a hojear que los ovnis, cuando comienzas a hojear que los Himalayas, o que el Dalai Lama, etcétera, etcétera. Ten mucho cuidado, inmediatamente, que se prenda. ¿De quién viene esto? ¿Quién escribió esto? ¿Cuál es su origen? No está en la Biblia, no viene de Dios. En ese momento me hago a un lado y lo examino como cultura, como conocimiento, ¿verdad? Yo he estudiado todos los hombres, a Immanuel Kant, me encanta para saber por dónde poder decir, bueno, Kant pensaba esto, Rubinstein pensaba esto, Rousseau pensaba esto. Me ha servido para poder contrarrestar esas filosofías a los estudiantes universitarios. Pero cuando yo vengo y estudiaba esos filósofos o las doctrinas de los mormones o de los testigos de Jehová o el unitarismo o el ocultismo, la santería, no es para quedarme y abrazar esa doctrina, sino para darme cuenta qué mal se encuentra la humanidad. Cuídate de que ningún pensamiento, ninguna filosofía que no tenga su origen en la Biblia pueda permear, pueda diluir, pueda leudar la palabra en tu corazón. Es insanidad mental total confiar en la filosofía de los hombres, en las filosofías humanistas y materialistas, porque el ser humano no es Dios. El ser humano no es el ser supremo de la creación. La filosofía humanista dice, en el principio el hombre creó los cielos y la tierra. Ese es el pensamiento humano. Creemos que podemos saber el origen, creemos que podemos saber quiénes somos, creemos que podemos saber a dónde nos dirigimos, creemos que tenemos la capacidad de ser padres, de formar un matrimonio, de gobernar, de las Naciones Unidas, y los problemas que enfrentamos van mucho más allá de la capacidad para poder enfrentarlos y solucionarlos. No somos dioses. Y esto es lo que se nos previene: dejaos del hombre cuyo aliento está en la nariz. Freud de repente, ¡pum!, se quedó ahí seco. Nietzsche se quedó seco de repente. Stalin se quedó seco. Platón de repente se murió y ahí se quedó. Y pasaron, y así el aliento se los quitó Dios. ¿Quiénes fueron ellos? Hombres de carne y hueso como tú y como yo. No eran dioses. Ninguno de ellos resucitó, ninguno de ellos fue al cielo, ninguno de ellos nos trajo información para decirnos: este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida, más que Jesús. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. No escogimos nosotros cuándo nacer, ni sabemos cuándo vamos a morir. La vida sin Dios es vanidad de vanidades. En esta mañana que Dios te ha hablado acerca de estos juicios que ya han comenzado a caer, yo estoy seguro que ya han comenzado a caer. Todos estos cambios meteorológicos, estos huracanes, este aumento de la temperatura, estos tsunamis, estas cosas que están multiplicándose, terremotos, etcétera, etcétera, son voces de Dios diciéndole a los seres humanos: arrepiéntanse. Quiero que veas que así como en las Torres Gemelas a las 9:05 de la mañana cayeron y murieron casi 3,000 personas que fueron a las torres, se levantaron: mi amor, voy a trabajar a las torres. Sí, mi amor, adiós, adiós nenes, nos vemos a la 1, los recojo, y se fueron a las Torres Gemelas a trabajar. Más de 3,000, casi 4,000 personas. Y esas personas jamás volvieron otra vez a saludar a su esposa ni a volver a besar a sus hijos. Nunca supieron esas personas, cuando esa mañana se pusieron la corbata, que era el último día de sus vidas. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes tú? Hoy al salir de tu casa, ¿tú todavía crees que mañana voy a ir el miércoles tengo una cita con mi amante, el jueves voy a hacer una tranza, el que no tranza no avanza? ¿Lo sabes tú, alma humana que me escuchas? Si tal vez hoy es la última vez que Dios te ha hablado, cuando oigas, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo en este momento, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida, pídele que tenga misericordia de tu vida, y Él es bueno, perfecto y fiel para perdonarte, no porque lo merezcas ni porque yo lo haya merecido, sino porque su Hijo en la cruz pagó en nuestro lugar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la inminencia de estos juicios futuros que se aproximan, por la seguridad de que todo lo que el hombre ha sembrado lo va a recoger.
Gracias, Señor, porque tú vives, porque tú eres real, porque tu nombre, Señor, es sobre todo nombre, y nosotros no somos dioses, somos ovejas de tu prado. Tú nos creaste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y en esto consiste la humildad, en reconocer que somos tu creación. Y como tales, te debemos sumisión, te debemos obediencia, te debemos la rendición de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra iglesia y de nuestra nación. Solo tú, Jesús, eres Dios en los cielos y en la tierra. Y solo tú estás puesto sobre todo principado, autoridad y señorío. Y esta es la necesidad que tenemos. Es un privilegio adorarte. Tú no necesitas nuestra adoración, no necesitas nuestra alabanza. Lo hacemos y nos los permites porque es un beneficio para nuestras vidas, porque al hacerlo nuestro espíritu se exalta a ti, se levanta hacia ti, nuestra alma se levanta hacia ti y comenzamos a experimentar el toque divino de tu majestad, de tu paz, de tu amor eterno con que nos has amado. Bendito seas, Jesús, por haber dado tu vida en esa cruz en nuestro lugar. En esta mañana, tal vez, y muchos de ustedes que nos ven por la televisión, Dios que te ha hablado te pide que te arrepientas de tus pecados, que vengas a la cruz así como estás de sucio y de sucia, y en esa cruz donde se abrió una fuente de sangre que sigue brotando, sangre limpia, sangre no contaminada, la vida misma de Jesús puede en este momento limpiarte de todos tus pecados. Y si fueran tus pecados tan negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Esto se llama gracia, esto se llama misericordia, algo que nosotros no merecíamos, pero que Dios nos ha concedido en su infinito amor. ¿Qué necesito hacer?, me preguntarás, para poder invitar a Cristo a mi vida en este momento. Todos ustedes que nos escuchan, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor, te doy las gracias por haberme hecho comprender que tú me creaste, que tu Hijo en la cruz murió para pagar con su sangre por mis pecados, y que necesito arrepentirme de mi vida, porque no soy Dios, ni puedo yo seguir poniendo las reglas para vivir. Me rindo ante tu voluntad, Señor. Te pido que me des el poder de seguirte. Te pido que cambies mi vida, cambia mi corazón, cambia mi carácter, Señor. Cambia mi estilo de vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque te quiero amar con todo mi corazón, y la corta vida que me has dado ya no la quiero desperdiciar. Te la quiero entregar para vivirla para ti, para tu gloria, y para que en aquel día de la resurrección de entre los muertos tú me puedas decir: bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Señor, te pido que entres a mi corazón como mi Dios y mi Salvador, y te pido perdón en el nombre de Jesús. Amén.